Estamos a 4 minutos de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida a Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, senador de la República. Volvió a asumir su banca el pasado sábado. Bienvenido. Así es, sí, un privilegio, por supuesto, un orgullo. Bueno, y la conformación de la nueva legislatura. También hay un buen conjunto de proyectos y demás que desde el oficialismo ahora vamos a tratar de impulsar en los primeros meses. Y bueno, sí, también en paralelo abordar la ¿En particular campaña. está trabajando en algún proyecto que le interese presentar, digamos, antes de encarar, de hecho, la campaña? Bueno, sí, en realidad vamos a rescatar algunos proyectos que nos parecen muy importantes, que el Frente Amplio presentó, en algún caso incluso en alianza con algunos legisladores de la coalición, en la legislatura anterior. Hay uno que es bastante notorio, que es el del ingreso a los gobiernos departamentales por el mecanismo de concurso y sorteo. Recordarán ustedes que, bueno, se dialogó con el Partido Colorado, con Cabildo y el Frente Amplio. La redacción final de ese proyecto fue la que terminó proponiendo el lamentablemente fallecido senador Adrián Peña, y que al tener vínculo con el tema de la autonomía municipal requiere una mayoría especial. Y no se cumplió esa mayoría especial porque el Partido Nacional en bloque no lo apoyó, bloqueó justamente la posibilidad de que algo que ya está instaurado para el gobierno nacional y que algunas intendencias como Montevideo y Canelones ya practican, bueno, se impidiera que el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales deje de ser un elemento de entrar a dedo en base a clientelismo político y se haga con metodologías transparentes y equitativas para la población, como es el concurso y el sorteo. Ese va a ser uno de los proyectos que vamos a priorizar en esta primera etapa. ¿Cómo se va a diagramar entonces, pensando de acá a mayo, su campaña electoral, pero también la convivencia con el Parlamento? ¿Cómo va a ser esa situación? Sí, bueno, y se irá navegando con eso. Hay una etapa sobre el final de la campaña, por supuesto, en donde se pone más intensa la actividad misma de campaña, en donde ahí pediremos licencia, claro, pediremos licencia a la banca. Y ¿Qué sería, por el mes de abril, capaz? Sí, un poco antes. Sí, entre marzo y abril, sí, claro. Vamos a ver cómo evoluciona la campaña, pero la previsión es esa, ¿no? Que en el último mes y algo, ya estemos abocados de lleno a la campaña electoral. Vergara, yo le digo a los televidentes que van a ver seguramente allí un recuadro que es el ingreso de los futuros ministros a la reunión ahí con el presidente electo. Muy bien. Y en este marco yo le quiero preguntar, ¿tiene datos de cómo es la situación financiera de la Intendencia? Porque los trascendidos es que el próximo intendente, sea quien sea, va a recibir una situación deficitaria. Bueno, no es floreciente la situación financiera de la Intendencia, pero en realidad desde cualquier ámbito de gobierno uno tiene claro siempre que de todo lo que uno tiene que hacer, el lado corto de la frazada, como se le dice siempre, son los recursos, ¿verdad? Por lo tanto, evidentemente va a haber un desafío en esa materia. Vamos a tener que dialogar rápidamente con el gobierno nacional porque parte de la complejidad que hoy tiene el panorama financiero de la Intendencia tiene que ver con recortes que se han hecho del lado del gobierno, ¿verdad? Con una clara tesitura discriminadora hacia los gobiernos de Montevideo y Canelones. O sea que se va a precisar un salvavidas del Ejecutivo. Yo no le llamaría salvavidas, le llamaría volver a las relaciones financieras que en los 15 años anteriores se habían respetado con los 19 departamentos, independientemente del color político partidario de los intendentes, ¿verdad? O sea, es retomar cosas que ya, por ejemplo, una cosa que claramente se retaseó en este periodo, el llamado Fondo Metropolitano de Infraestructura, que leía el otro día que le significó a Montevideo un recorte de unos 36 millones de dólares, que es una plata significativa en las labores que hace la Intendencia. Entonces, no es salvavidas, es volver a tener los flujos financieros que
que de manera ecuánime y transparente se fueron respetando en los 15 años ¿Hubo una política anteriores. entonces direccionada de la calle Pou de asfixiar a la Intendencia de Montevideo? Bueno, basta ver los números, ¿no? Y ver que Montevideo y Canelones fueron las intendencias a las que se le retasearon recursos, y el resto de las intendencias, que son la inmensa mayoría del Partido Nacional, no solo no se le retasearon, sino que se generaron aún más programas que implicaban volcar recursos a las intendencias. No se puede dudar acerca de que hubo un tratamiento discriminatorio con las intendencias metropolitanas. ¿La intención es restaurar eso o cambiarlo y hacerlo más grande, esa ayuda del gobierno central? No, bueno, el primer paso es restaurar. Después habrá que seguir dialogando, porque además hay proyectos, mirando hacia el futuro, en donde van a ser de corte metropolitano, por ejemplo, en materia de movilidad, las infraestructuras, los cambios de infraestructura que van a permitir una mejor movilidad, que abarca más de una intendencia, por lo pronto Montevideo, Canelones, eventualmente San José, y que además va a tener que contar con la participación y el apoyo del gobierno nacional, ¿verdad? Yo escuchaba con beneplácito las declaraciones de la futura ministra de Transporte, justamente planteando que una de las prioridades del gobierno es la movilidad metropolitana. Entonces habrá que ir por los dos carriles, por recomponer flujos financieros y por ver proyectos para el futuro que involucren financiamiento de las intendencias y del gobierno nacional. Vergara, le quería consultar porque hay un mensaje o discurso que se ha dado desde la oposición, particularmente acá en Montevideo, que es la recaudación que tiene la intendencia de cerca de 2 millones de dólares por día, lo que hace a más de 700 millones al año. Ese presupuesto no alcanza para cubrir las necesidades de la capital del país, no se han distribuido bien los recursos, más allá de la ayuda económica que pueda tener del gobierno central, porque parece un monto abultado, 2 millones de dólares por día. Con relación a la población, Montevideo está de la mitad para abajo, digamos, en cuanto a la ¿Cuánto magnitud. es el promedio por intendencia aproximadamente? No tengo exactamente los números, tengo en mente el gráfico que vi el otro día en donde Montevideo está hacia la derecha, del medio hacia la derecha, o sea, no es de los departamentos que tenga más presión tributaria departamental, ni mucho menos. Es el último en términos de la cantidad de funcionarios por habitante de las intendencias. Ahí sí recuerdo, Montevideo y Canelones rondan los 75 funcionarios por persona en la intendencia, mientras que todas las demás están por arriba y hay intendencias que llegan a más de 200. 75 personas por funcionario. Perdón, 75 funcionarios por habitante, por persona que vive en el departamento. No puede ser. No puede ser. Al revés. Si hay 1,5 millones de habitantes, Sí, había... claro. Sería 75. No, por cada... Por cada funcionario, no sé 75 cuántos miles de personas. habitantes. En la relación, ahí va, da 75 Montevideo y 76, algo así, Canelones, y hay departamentos de arriba de 200. O sea que en el panorama general, Montevideo no es el departamento que recibe per cápita más recaudación, ni que tiene un contingente de trabajadores grande, y es por lejos el que, en función de la población, recibe menos recursos de todas las intendencias de parte del gobierno central. Ahora, independientemente, Vergara... Es cierto que es un volumen importante. También es cierto que Montevideo tiene una enorme cantidad de tareas, algunas muy gruesas que las tiene solo Montevideo, como el tema del saneamiento. ¿Sí? Ni siquiera esto que estoy diciendo es totalmente comparable, porque Montevideo tiene más tareas que el resto de las intendencias, y en particular una tarea gruesa es la del saneamiento, que en Montevideo se encarga la intendencia y en el resto del país se encarga la OCE. Teniendo en cuenta estas dos salvedades, lo que acaba de decir, las tareas extras que tiene la intendencia y esa política del Ejecutivo de alguna manera presionar financieramente a la comuna capitalina, le pregunto, independiente de esas dos cosas, ¿usted entiende que esta administración de COSE, bueno, ahora Zunino, gastó bien?
Siempre hay cosas que se hacen bien y cosas que de repente no, eso pasa en todas las administraciones, pero yo creo que ha habido una focalización en cosas que de repente no estaban previstas, porque buena parte de un gasto adicional que tuvo la Intendencia de Montevideo fue vinculada a la pandemia. En el entendido de que nosotros teníamos un diagnóstico, que lo hemos conversado más de una vez en esta mesa, de que el gobierno no volcaba los recursos necesarios, a pesar de que los tenía, para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia, y que eso iba a generar más pobreza y más extrema pobreza, cosa que efectivamente sucedió. La Intendencia de Montevideo tuvo la tesitura de volcar recursos que de repente no estaban originariamente pensados para la tarea propiamente departamental, de volcar recursos en esa emergencia, ¿verdad? Y se apoyó enormemente todas las áreas vinculadas a las políticas sociales. Está bien, pero se cuestiona, por ejemplo, etcétera, que se invirtió demasiado en el Departamento de Cultura. ¿Usted comparte eso? No. O sea, yo creo que primero es difícil decir se invierte mucho en cultura, ¿no? Ojalá podamos invertir mucho siempre en cultura. Pero me parece que es buscarle un poco la vuelta. Digo, uno puede decir, bueno, capaz que una cosa más, una cosa menos, siempre está dentro de los márgenes de discusión. Pero mi sensación es que en todo caso volúmenes mayores de financiamiento se volcaron a las políticas, primordialmente a las políticas sociales, en ese contexto en donde el gobierno retaseaba recursos para combatir los efectos de la pandemia. Vergara, si usted llega a la Intendencia de Montevideo, ¿cuáles serían sus prioridades entonces? Y este panorama que viene describiendo económico, ¿no? Claro, ni hablar de que cuando hay restricciones financieras, que sucede siempre, un poco más, un poco menos, uno lo que tiene es que tener claro, sí, la orientación de las políticas, tiene que diseñar las políticas, pero llegado el momento tiene que priorizar políticas sin desatender ninguna, por supuesto, y ver los ritmos, las trayectorias de las políticas. Y yo creo que las prioridades de alguna manera las marca la gente. La Intendencia hace sistemáticamente encuestas acerca de cómo la gente percibe las labores del gobierno departamental. Y bueno, está claro que el tema de la limpieza de los residuos está notoriamente en primer lugar en cuanto a las preocupaciones de la gente. Por lo tanto, allí es donde vamos a poner una de las prioridades. ¿Qué cambiaría del sistema actual? Y nosotros estamos trabajando en esta lógica de lo que hemos ido aprendiendo, de lo que hemos visto en experiencias en otros lugares, que es que en materia de recolección de recursos, que no es lo único, ¿verdad? Pero en materia de recolección de recursos, no existe una única metodología, una única ingeniería de recolección que sea hábil para todas las zonas de Montevideo. Montevideo es un departamento muy heterogéneo. Por ejemplo, la experiencia de Canelones con los contenedores domiciliarios creemos que es claramente una experiencia a tomar en cuenta. Ya Montevideo tiene un par de lugares piloto en ese sentido, Santiago Vázquez y Abayuá, y creemos que en zonas que demográficamente son similares con casas, con ciertos espacios y demás, bueno, esa es una tendencia que seguramente profundizaremos. No es factible hacer eso en lugares donde uno tiene concentración de edificios o de cooperativas. Ya la Intendencia ha comenzado a trabajar con edificios y con cooperativas, con bolsones, tratando de tener discriminado además lo reciclable del resto de la basura. Bueno, ahí también va a haber que seguir profundizando. La zona céntrica, porque es verdad que ahora quizá es menos frecuente ver contenedores desbordados. Sí. Pero sí, alrededor de los contenedores hay basura, hay mugre, hay olor a pis, es complicado en algunas zonas de Montevideo. Exacto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Que ahí ya no es un tema de la metodología de recolección de residuos, es un tema del contexto social que rodea estas zonas, ¿no? Lamentablemente hay gente que necesita, que tiene que ir a revolver un contenedor para rescatar algo, ¿verdad? En esa precariedad, lamentablemente, la vulnerabilidad en la que vive. Y efectivamente suceden esas cosas. Si el contenedor está desbordado,
Ahí es responsabilidad de la Intendencia de que no lo recoge a tiempo. ¿Y mantener limpio alrededor no es responsabilidad de la Intendencia? Sí, claro, pero en un contexto en donde las dinámicas a veces son difíciles de seguir. El otro día justamente el candidato a la Intendencia de Canelones, ¿no?, Francisco Leñani, me decía que había venido a una reunión en la que participamos y que el chofer de él, que estuvo 2 horas estacionado a la vuelta de la casa del Frente Amplio, ¿no?, ahí en Ejido, le dijo, acá sí que está difícil porque en estas 2 horas hubo 6 o 7 personas que se metieron en el contenedor, que sacaron cosas para afuera y demás. Nosotros no podemos claramente plantear, o sea, el tema del hurgado es un problema, sí, no es la raíz del problema y la Intendencia tiene, por supuesto, responsabilidades y roles en el proceso, pero está claro que eso no es, la resolución de eso no pasa por un tema de la ingeniería de la recolección de residuos, sino, bueno, por atacar ¿Privatizar el servicio podría ser una opción? ¿No? ¿Perdón? ¿Privatizar el servicio podría ser una opción? Nosotros no vendríamos a la Intendencia con un talante privatizador o tercerizador, ¿verdad? Con mucho diálogo vamos a primero profundizar el diagnóstico de ese tema y con mucho diálogo ver si hay... ¿Pero lo descarta 100%? No lo descarto 100%, pero tampoco es el talante con el que uno llega. ¿Y en los casinos? El tema casino, como en otras áreas de la Intendencia, uno tiene la tentación de imaginar que el mundo empieza hoy y entonces dice, ¿y esto tiene que estar en la Intendencia? Sí, no, sí, no. Y seguramente más de una cosa uno se pregunta, ¿qué hace esto acá en la órbita departamental? Todo eso tiene una raíz histórica, ¿verdad? Que explica por qué la Intendencia hace un montón de roles que de repente deberían estar en el gobierno nacional. El caso de los casinos es uno de ellos. Yo estoy abierto a la conversación, con mucho diálogo, por supuesto, a que el único casino municipal de todo el país, que no está bajo la égida de la Dirección Nacional de Casinos, bueno, ver la posibilidad de que el órgano natural, el organismo natural... Que lo asuma el Ministerio de Economía y claro, que el Ministerio de Economía resuelva. La Dirección de Casinos. No, nadie tiene planteado que se cierre el casino. Nadie no. Nosotros no tenemos planteado que pero se sí cierre privatizarlo. el casino. Tampoco privatizarlo. Tenemos la idea de que eso tiene que estar en la órbita de la Dirección de Casinos, con diálogo, salvaguardando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, pero yo estoy abierto a esa conversación de que los casinos dependan de la Dirección Nacional de Casinos, porque a priori uno no encuentra una explicación, reitero, imaginándonos que el mundo empieza hoy, creo que a nadie se le ocurriría decir vamos a poner un casino en la Intendencia. Para Mario Vergara, ¿tener un canal de televisión es una función inherente a la Intendencia de Montevideo? Yo no veo mal que haya medios de comunicación y que además tengan un perfil departamental también, porque está claro que además de contribuir como los medios de comunicación en general a que exista diversidad de voces, que eso me parece la clave del por qué existen los medios de comunicación, tenemos también medios no solo de voces de opinión, sino también de educación, de cultura, de información. El TV Ciudad en particular tiene foco también en información de índole departamental que no necesariamente otros canales u otros medios distribuyen. O sea que yo no veo incompatible la presencia del canal en la Intendencia en ese sentido. ¿Habría que ajustar los costos que tiene? Los costos y sobre todo los ingresos, porque hay una historia también en esto, ¿no? De por qué TV Ciudad durante muchísimo tiempo no vendía publicidad. No es que haya que transformar el contenido o el estilo del canal en función de la publicidad, no es eso, pero sí TV Ciudad tiene un margen enorme para avanzar en materia comercial, contribuir con ingresos y darle más sustentabilidad al canal. Esto viene de la década del 90, cuando se hace TV Ciudad, que estaban los cables de Montevideo, que TV Ciudad quería entrar en la grilla de los cables, y los cables de Montevideo, que son los de los canales privados, bueno, en el acuerdo plantearon, bueno, pero que entonces TV Ciudad no nos compita en la torta publicitaria. Eso obviamente ya caducó. TV Ciudad incipientemente ha empezado a vender publicidad, pero por montos relativamente menores. Yo creo que por ese lado hay un buen margen
para trabajar y dar más sustentabilidad a un canal que yo sigo pensando que es necesario. Vuelvo al tema transporte y movilidad de Montevideo. ¿Mantendría la ciclovía? ¿Qué opinión le merece los cambios que se han hecho en esa materia? En 18 de julio, en la Rambla. Sí, o sea, las ciclovías, yo soy partidario de promover las ciclovías, de promover la utilización de las bicicletas en Montevideo, no con la ilusión de que Montevideo se transforme en Ámsterdam, por supuesto, pero sí como para contribuir como un medio importante de traslado de mucha gente. Y creo que en todo caso el diseño de las ciclovías lo tenemos que hacer ponderando el objetivo de promover el uso de las bicicletas, pero también ponderando las necesidades de movilidad en general que hay en la ciudad, que sabemos que es un problema importante, y también intereses que a veces se ven afectados por esto. Por ejemplo, hemos recibido en algunas áreas, que no es ni 18 de julio ni la Rambla, en donde, bueno, las dificultades de estacionamiento en algunas áreas han perjudicado de repente la dinámica comercial. ¿En dónde, por ejemplo? De un bar. Por ejemplo, en la zona de Fernández Crespo, por ejemplo. Que no tiene que haber ciclovía, ¿verdad? Capaz que un cambio de ruta puede ser razonable. Todo eso está para analizarse. Lo que quiero decir es que hay que promover las ciclovías ponderando la movilidad e intereses de comercios, de bares y demás, que son en general pequeñas empresas que evidentemente no hay ninguna intención de perjudicar. Vergara, en caso de ganar la intendencia, dentro de los 3 candidatos que plantea el Frente Amplio, ¿qué rol podrían tener Salvador Esqueloto o también Piñeiro, que forma parte de estos 3 candidatos que presenta el Frente Amplio, considerando que Esqueloto fue un hombre muy cercano a Tabaré Vázquez, a Mariano Arana dentro de la intendencia, y bueno, Piñeiro hoy por hoy también cumple un rol importante dentro de la comuna? Yo pienso que ambos tienen mucho para aportar eventualmente en una gestión departamental, pero me parece que a esta altura del partido, cuando recién vamos a empezar la campaña, no estaría bueno decir, para mí Esqueloto podría estar entre un lado, Verónica del otro, como tampoco estaría bueno que yo dijera, Vergara puede estar entre el lado. O sea, creo que no entraría en esta etapa, en esa lógica, hasta que no estén los resultados y eso en todo caso se plantee como una posibilidad concreta. ¿Y por qué usted es mejor que Piñeiro y que Esqueloto? No, yo no soy mejor que nadie. Yo lo que bueno, pero véndase al Frente Amplista. ¿Por qué tiene que votar a Vergara y no a Piñeiro? Y no Frente Amplista. Primero, el Frente Amplio se caracteriza por tener un programa común, que lo vamos a estar aprobando ahora antes del fin de mes. A diferencia de la coalición, que no solo no tiene un programa común, sino que en las primeras ideas que se empiezan a alargar ya tienen posturas diferentes, como el caso del cierre de TV Ciudad. En el caso del Frente tenemos un programa común que pauta las orientaciones. Después, obviamente, hay márgenes para la implementación que se definen en la propia dinámica de la gestión departamental, pero después también lo que hay son opciones que el Frente Amplio da en cuanto a la impronta y los perfiles de los candidatos, ¿verdad? Cada uno llega a este punto con una determinada historia, una determinada trayectoria, que ha mostrado capacidad de gestión, capacidad de diálogo político. Yo creo que nosotros tenemos un poco esa trayectoria de haber estado en lugares relevantes en el gobierno, en temas relevantes, en particular en el tema económico-financiero, pero no solo, porque estos 5 años de Senado también abrieron bastante los temas en los cuales uno estuvo involucrado. Hay un tema de capacidad de diálogo, de capacidad de negociación, que en la Intendencia es muy importante el diálogo. La impronta también de promover participación ciudadana, de comprender la necesidad de la fortaleza de los municipios, de los consejos vecinales. Con esa lógica es que uno marca una impronta. Creo que en general la gente conoce a Mario Vergara desde esa perspectiva, ¿no? De trayectoria, de capacidad de diálogo, de experiencia de gestión y de experiencia política. Ni más ni menos que otros, pero es lo que la gente en todo caso seguramente tome en cuenta sobre la base de que los 3 candidatos vamos a responder a un programa común. Vergara, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto.